Hasta hoy hemos vivido llenándonos la boca con federalismo. Y todos sabemos que la Argentina se ha ido concentrando. Es más, en el gobierno que actualmente tenemos, la concentración del poder económico y del manejo de los recursos es infernal. Nunca antes había llegado a tanto. Y esto es grave. Por un lado, porque cuando la gestión es mediocre, no se pueden implementar los programas necesarios para devolverle al ciudadano en obras y servicios lo que el ciudadano paga en impuestos. Y no es posible, dos no alcanzan. Y pareciera ser que hoy muchos de los ministros no están facultados para decidir por sí solos. Al menos así ha ocurrido durante el conflicto del campo, donde no vimos ni al ministro de Economía ni al responsable de Agricultura al frente de las negociaciones. Eran otros los que por poder delegado tenían atribuciones para llevar adelante una negociación que fracasó. Necesitamos entonces construir una Argentina federal. Y decíamos recién, ¿cómo lo logramos? Con cambios institucionales profundos. Primero, nuestro país, a mi juicio, está enfermo de un hiperpresidencialismo que ha llevado a una concentración del poder y de la economía que perjudica al conjunto de las provincias argentinas. Ha llegado el momento de avanzar en un sistema parlamentario en la Argentina que nos permita mantener las posiciones ideológicas, pero al mismo tiempo tener un ámbito de diálogo y de consenso insustituible en cualquier sistema democrático. La gente no quiere que los políticos se pongan de acuerdo para jorobarla, pero sí quiere que se pongan de acuerdo para resolver los problemas del país. Y el ámbito de resolución de los conflictos debe ser el Parlamento. La teoría de la representación popular hay que reconstruirla. Primero, eso, abandonar ese hiperpresidencialismo y pasar a un sistema parlamentario donde todas las expresiones de una sociedad plural estén claramente expresadas. Pero con eso no alcanza. Hace falta terminar con la concentración económica en pocas manos. Yo sostengo que si queremos construir una Argentina federal, hay que tener una ley de coparticipación federal inversa, donde las provincias recauden todos los tributos. Y la coparticipación primaria, es decir, la cantidad de recursos que utiliza el gobierno federal y los que quedan en los gobiernos provinciales y los municipios, debe ser discutida en el Parlamento. Yo me atrevo a decirles que nosotros tuvimos una sola ley de coparticipación de impuestos que fue federal. Fue sancionada en 1974 y le daba a las provincias argentinas el 60% de la totalidad de los recursos coparticipables y el 40% restante quedaba en manos del gobierno federal. Cuando feneció esa ley, comenzamos en las dictaduras y aún en gobiernos democráticos a avanzar en el proceso concentrador. Creación de más presión fiscal, más impuestos, impuestos nunca coparticipables, que siempre quedan en manos del gobierno central. Esto fue abonado inclusive por el Fondo Monetario, que preocupado de que la Argentina pagara su endeudamiento, veía con buen gusto que le sacaran recursos a las provincias para que el gobierno federal tuviera caja y pudiera pagarle de contado o en cuotas al Fondo Monetario lo que la Argentina debía. Mientras tanto, el sufrimiento de las provincias fue creciendo cada día más. Se transfirieron todas las escuelas, se transfirieron todos los efectores de salud. Todas las provincias tienen a su cargo el manejo de la seguridad, del poder judicial, la prestación de todos los servicios, y los recursos cada vez se fueron concentrando más en el presidente o en lo que se denomina el Ejecutivo Nacional. Yo aquí debo decir también que durante la presidencia Duhalde, a pesar de su corto periodo, las provincias nunca estuvimos tan bien atendidas y reconocidas como durante su gestión. Y quiero también reconocer a quien era nuestro secretario de Hacienda en ese momento,
que realmente las provincias no tuvieron un mejor amigo que él, a Jorge Sarguini, que está aquí presente también con nosotros. Todo lo que él hizo, de la misma manera que Hugo desde el Ministerio de Obras Públicas. Muchas de sus obras se continuaron inaugurando mucho tiempo después. Quiero también decirles que la coparticipación federal inversa con un monitoreo del Poder Central conlleva primero la discusión sobre la coparticipación primaria y debe hacerse a partir de un presupuesto cero y por función. Porque aquí se habla mucho de la corrupción que proviene de los malos funcionarios deshonestos. Pero no solo es corrupción que un gobierno tenga funcionarios deshonestos. También lo es el tener funciones superpuestas, porque eso significa para el contribuyente pagar 2 o 3 veces un mismo servicio que en la mayoría de los casos no brinda los resultados que el ciudadano espera. Necesitamos definir funciones municipales y asignarle recursos, funciones provinciales y asignarle recursos, y funciones federales y asignarle recursos. Ese es el camino para construir una Argentina verdaderamente federal. Una Argentina que debe ser indudablemente productiva. Por eso no entiendo el conflicto del campo. Es incomprensible que un impuestazo haya originado el conflicto desatado en la Argentina en los últimos 100 y pico de días. Permítanme que me refiera a las palabras dadas recientemente por quien para mí es el mejor presidente que tiene América Latina. Hace 5 días acaba de lanzar un plan de inversión de 50.000 millones de dólares para el campo. Y él decía, a la inflación en los alimentos se la combate con más producción de alimentos. Lógico, pareciera ser que aquí algunos no lo entienden. La inflación en la Argentina no puede resolverse falseando los índices del INDEC. Hay que alentar la inversión porque es una inflación que viene por escasez de oferta. Y esa es la peor inflación que sufre principalmente el bolsillo de la masa trabajadora, de los que tienen un salario del cual no pueden huir porque es el único ingreso que su familia tiene.